This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Final testing and sealing na Sangali Elementary School ya conduci este día. Escuela de Sangali preparaw ya para na eleksyon. Automated counting machine ya llevaya na mga island barangays. Bastante fuerza tiene el polis para na eleksyon na Lunes. Tiene según quien ta procura convenci con cuantos kapitan para no masya suporta con Katchua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Final testing and sealing na Sangali Elementary School ya conduci este día. Talya si Marifita Mayo ya kubri con esa actividad itaki el su report. Este día ya conduci con el final testing and sealing del mga automated counting machine na Sangali Elementary School. Según con el principal de la escuela, Dr. Helen Abad, 12 mga automated counting machine el ay usa el di ila escuela na Mayo 12 eleksyon. El una según sila ya ase cuando el llega este mga ACM kanila, amo na check ya sila si husto ba el mga serial number del mga ACM y si kompleto ba el mga election paraphernalias. I recibió 12 ACM for our Sangali polling place. There are 12 cluster precinct, Tiene kita. Aya asi kami anay kanila arrange according to their serial number kasi hindi related function, si hindi igual el numero di ila. And then after that, a brief orientation to my mga BEIs, and then karga sila ng mga rooms on their presinto, then ala sila man test, final testing and sealing. Presente na kondukta del final testing and sealing el mga electoral board keta incluhi el chairman, poll clerk y el third member. Tali también el mga support staff y mga watchers para participan na final testing and sealing. Antes principia el final testing and sealing, yan print una el electoral board un resibo para dali mira que no hay laman el makina. Parte del final testing and sealing amoy manda vota con mga watchers para poder saber si taman function ba en buenamente el ACM o si tiene ba este diferensya. Cada uno kanila ya puede también checkya na screen del makina si justo ba el nombre del mga kandidato con quien sila ya bota na balota y el nombre del mga kandidato quien taabuya na screen del ACM. Ya que naman en buenamente el andanza del votación puera lang con el uno watcher donde man difícil un poco man feed kundi su balota na ACM. Por eso asigun na electoral board, importante que hindi dubla o mankumu el balota para hindi con este man difícil man feed na ACM. Uno del magaya participa na votasyon durante el final testing and sealing, el positibo el reaksyon na automated counting machine. Asigun con Hermanito Herrera, ya observa ele que fronto usa con el ACM. So far, most of LAR kaysa the last previous machine daton which is LVCM, SRL daton ACM. So I feel na okay. Diso yung bueno, bonito diso yung although chinilang kita poko matarde poko el kwan kay pagka sa manadal mga kondisyon pero so far okay el demon kwan ara final testing and sealing.
Después el votación yaman print ya el Electoral Board con el 9 copia del election returns donde yaman da check ya y firma con mga watchers. Yaman re-zero otra vez con el ACM y yaman print otro recibo el Electoral Board donde yaman da mira que no hay más ya laman el ACM. Después el final testing and sealing y el lleva con el 12 mga ACM na un room na eskwela y alya con este ay rekuhi y ay saka con este na mismo dia del eleksyon ya na Mayo 12. Asigun kun abad, tiene mga polis ken ay asigura el seguridad de este mga ACM allí na eskwela hasta llega el mismo dia del eleksyon. Asisi abaha otra vez ang mga chairman pati dito yung mga members, then liba kami aki este intermedio room because there are only 2 policemen who will guard until the end of the election day. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya inaugura el principal del Sangali Elementary School, Dr. Helen Abad, que preparawya asigura que preparawya el di ila eskwela para na eleksyon na Mayo 12. Asigun kun Abad, usa sila 12 classrooms na eleksyon, siendo tiene 12 clustered precincts na dila baryo. Total asigun de 12 classrooms el ya arregla, incluido mga bumbilya ng mga classrooms. Asigun kun Abad, na lugar también el modo de seguridad na eskwela especialmente aura que talian eskwela el mga automated counting machines que el usa sila na Mayo 12 eleksyon. See, actually yes, yan prepare agad kami sa prior to this testing and sealing. Yaman deploya este día el personal del COMELEC junto con el PNP y Philippine Marines y Coast Guard, también mag-electoral board con el automated counting machines o ACM el usa na eleksyon na Lunes. Este ACM asigun entendido para na mga island barangays del ciudad como Alina Isla de Sacol, quien tiene 4 barangay. Tiene también para na Manalipa y otro pa mga island barangays. Apenas legal na isla, el conduce también sila con el final testing and sealing para mira que no hay problema enfrentar na lugar. Sobra bastante ya el personaje del Zamboanga City Police Office maskin no hay mas aumento fuerza sa Lena Regional Office 9. Kaya tali también asigun el Joint Task Force Zamboanga, Coast Guard y Force Multipliers man-deploy na polling centers na syudad. El Zamboanga City Police Office el está bien preparado ya para na verdadero eleksyon na Lunes. Cuanto veces también sila asigun ya conduce coordination meeting junto con el COMELEC en preparasyon na eleksyon. Liatun sir personnel na para mag-guard na mga polling center bastante kay total of 120 polling center. Sini kita kina District 1 pati District 2. Total of 120 and yan kanya kita na todo polling center man-deploy kita mga personnel. And also tali tamin yung liatun Task Force Zamboanga, Joint Task Force Zamboanga. So man-deploy tamin sila personnel tamin ng mga polling center and chene tamin sila mga quick reaction team tamin and also tali tamin diaton Philippine Coast Guard tamin. Kaya sigun kien taprikura konbinsi kon kwantos kapitan para nomás se suporta kon Katsuha. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya revela el capitán de Tulungatong si Nelson Bigcas durante el Grand Pulong de Katsuha na luyahan pasonang anoche Mayo 5 que tiene llega información con él que tiene un candidato para congresista na Distrito 1 el ta cuestiona si porque él ya escuy soporta con Katsuha para congresista na Distrito 1 y hindi con este tal candidato. Asigun con Bigcas, simple lang el di su contestasyon. Ya decidi según él para soporta con Katsuha siendo más que nuevo candidato y más que no hay panapuesto pero mucho ya ko se puede lleva ayuda na barrio de Tulungatong y na mayoría del mga barrio na Distrito 1. Ayer, tiene conmigo yatra ka, barkada di amon. Kaya daw uno kung takore congressman, rabyaw kumigo. Kaya porke daw yo suporta na lehos congressman na sila serka lang kami barangay, como vecinos lang. El din contestada ko nila, uno lang. Abre ko nila, amo gani sila tarde na politika, no ay magkusase. Si Ma'am Kat, no ay pablisinta,
manada yung plano, manada ko sa ayuda ko namon. Hindi lang ko namon na 37 barangay. Grabe ayuda di ma'am. Asigun kun bigkas ay estapiho el susuporta kun Kachua hasta na Mayo 12 eleksyon, maske tiene pa el quien procura convinci con ele para dale susuporta na otro kandidato para kongresista. Asigun kun bigkas, ganaw ya si Kachua na tulungatong. Si tiene man del mga botante de tulungatong el dale di ila suporta na otro kandidato, siguro bien menos lang. Alam pa lang ko namon, kaya mo sa hindi. Si Ma'am Kachua, yakabaya damon eleksyon alya na tulong atong. Si Ma'am Kat, Elyagana. Sabray ko Ma'am Kachua, lumayo teres ma'am, ang problema. Siguro, pwede man siguro sila saka boto na kunamon na tulong atong. Punya kita, maskin 10%. Kung may problema, importante, ikaw ay pinisinta. Uno lang si Bigkas na magakapitan kita kontinuadali suporta kun Kachua. Ya pili si Bigkas na magaresidentes de Pasonanca para dali el suporta y konfiansa kun Kachua. Siendo claro na de este mga plataforma de gobierno que puede este lleva progreso na Distrito 1. So manayudahan kita, mga hermano-hermana. Ayuda kita, resa, ara pecha 12, na pwede ka cinta si ma'am. No maolvida, numero 2 na malota. Mientras tanto, alegre si Kachua na suporta kita continuadali con ele el mga barrio kapitan ikagawad del mayor parte del mga barrio na Distrito 1. Asugun kun Kachua, ya corre ele siendo bien quiere ele ayuda progresa con el Distrito 1 para ver puede también goza buen programa y servicio el mga constituentes del Distrito 1. Hindi sigun issue si nuevo ele candidato. El importante sigun amo mas que nuevo pero tiene koneksyon na gobierno nacional, ita puede atraka con este mga koneksyon di suyo para pidi programa para na mga constituentes del Distrito 1. Si Kachua tapidi con mga barrio oficiales y mga residentes del mga barrio na Distrito 1 para continua con ele suporta hasta na Mayo 12 eleksyon. Otra vez, mga vivientes de Barangay Pasonanca, tarindio miles de gracias con ustedes todo, kay maskin bira-bira iyo aquí na Luyahan Housing, tadalega de ustedes conmigo el hora y tiempo de ustedes para mira conmigo y también para uwi el di aton mga mensaje para con ustedes todo. El diseyo lang gayud niyo, yakore iyo kumaun kongresista, kay keregad iyo assessor ka el todo programa del gobierno nacional, especially todo mga ayuda, asistencia, programa, proyekto para na di aton distrito. Kay el diseyo di niyo, dapat ginda na mga vivientes de Distrito 1 el todo programa del nacional para puede gad ustedes todo beneficia. Na un kongresista, hindi importante si cuánto año ya leya puede servir na local government. El importante na un kongresista ay tiene koneksyon para pronto ya lang ipaspas, puede atraka na diferente mga ahensya para puede liba mas mucho programa, asistensya, ayuda y proyekto na Distrito 1. Kay iyo, el keregad iyo, ayuda con ustedes para si puede kita sinta como un kongresista, hindi lang kita keda ordinaryo congresswoman. Kaya liba kita mucho programa para beneficia el entero Distrito 1. Kay kere iyo progresa el Distrito 1 y kere tamen iyo mas keda libyano el de ustedes mga pida. Kaya ojalá na Mayo 12 si pakilaya de bien caliente el de recibida de ustedes conmigo esta noche. Ojalá hasta na Mayo 12 junto kita para sali kita todo victorioso. Kay el victory de mio hindi lang se para conmigo, el victory de mio ay para kunaton todo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Testing and sealing del automated counting machine na Escuela de Pasonanca. PPCRV taroga que todo votante puede votar na Mayo 12. Holiday el observa el entero país na Mayo 12 eleksyon.
Manager del un soft drinks company víctima de tiro na Mercedes. Menguada na presyo del produkto petróleo ya implementa este día. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Gentlemen, give your beloved wife and mother a well-deserved break for this Mother's Day. Treat them to a delightful evening of music and a sumptuous buffet dinner at the Melodies for Moms musical on May 11, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Hotel Convention Center. Tickets are available at Yuan Long Restaurant, El Meridian Suites for only 1,200 pesos each. This special event is a charity project of Fairway Masonic Lodge number 415 and the Mindanao Shrine Club. Celebrate the amazing women in your life while supporting a good cause. Tickets are available at MRK Driving School 2nd floor, Larcadia Complex MCLL Highway, Teduan, Zamboanga City. Contact number 0953-324-5118. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista.
que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene ase con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Testing and sealing del automated counting machine ya conducí na Escuela de Pasunanca Estrella. Nakil report también de Marites Espartero. Enantes agaya distribuye también el Commission on Election o COMELEC con el total 10 mga automated counting machines o mga ACM na Eskwela Elementarya del Pasunanca. Uno por uno ya instala con el mga items na necesita para saber si imbuenamente el makina. Durante el testing, aparece na screen el touchscreen pass, USB port pass, scanner, camera, audio, printer, smart card, y keypad pass, quiere decir, no hay avería el makina. Na magabalota también yaman demo total 10 magabalota, si imbuenamente ba este makina ta come con el balota, y bueno el resulta después. Por eso, según con el chairman of the board, Sara Marie Palcatan, aprobao el testing y sealing del makina. Un indikasyon preparaw ya este na kondukta na mismo dia de eleksyon na Lunes. So, el ACMR at usame for final and testing. Buenamente manele, no? Ready for the election day. Una-una, entra tu, mira tu dito nombre na kwan afuera, alya na busca tu dito kwan nombre na precinct number. And then, entra tu, anda tu kimi, manda mira dito nombre, aquí con el poll clerk. Then si Talia, pwede atu bota. So, dali kami con el ballot. Then, alya ito man shade. And after that, asya tu entra aquí na ACM. Lekel como receipt el BB-pad, mandrap to kalaya na disuyog chemical box alya. Na-mentionaw eskwela, 10 mga classrooms LCB mga presinto, y 10 classroom también LCB mga waiting area. Chinaya location map na eskwela para fronto asegun el mga botante en kontra con el diila mga presinto. Currently, ma'am, el mga kwandi aton mga teachers, talya sila na makada ikwalan yan designate kita mga precincts, mga clustered precincts. Actually, aki na paso na ang katsya kita 10 clustered precincts, and then nakostaw de sa mga clustered precincts, dyan kita yan designate namin waiting area para kung na mga diaton botante while waiting for their turn, dyan sila donde para esta. So, aratan pa niya sila, aratan conduct el final testing and sealing del mga VCM machines di aton. And later on, man-prepare namin sa sila para liga na Domingo, sa kailang sila el mga materials na grandstand ready para liga na Lunes. El school tamen yan prepare kami location map, mga GC de mga mayores para man-inform yan ng mga vivientes de aquí de Pasunanca about el mga locations del room para liga na Lunes. At least el mga gente at siya knowledge ko donde sila bota, hindi na sila tormenta pa buska el rooms. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Aruga el focal person del Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV del Iglesia Católica de Sangali, Hermanito Herrera Quetodo del Magaristrao Botante de Sangali pwede votar ng Mayo 2 eleksyon. Asigun con Herrera, del pasaw eleksyon, mas de 100 mga botante del Sangali el nuay pwede votar, después nuay pwede kontra. El di la nombre na lista del mga del voters estaba na COMELEC. Pero muerto ya, talya pa siyempre, sigun mga nombre na lista. Sigun con Herrera, el PPCRV del Iglesia de Sangali y Principe asisti. El mga botante de Sangali para sabi, el di ilang mga presinto. Almost, I think, 100 voters may pwede bota the last previous election. Then, nuwaya de la nombre. Then, makakualang tamin kay porque lo demás very real porque el mga muerto talya pal nombre, el mga may pwede bota una vez lang perdido din ang nombre.
Si o hala hindi mas ay tormenta o kay manadakat mga specialmente mga botante ta bolbia lang kay na mas pasensya espera. Sayang si. Yaman issue el Malacañang con el Proclamation number 878 kita deklara national holiday con el Mayo 2 eleksyon. Firmao el proklamación el Executive Secretary Lucas Bersamin. Ya deklara el Malacañang special non-working holiday na Mayo 12 midterm election para ver dale tiempo ng mga gente anda vota. Manager del Un Soft Drink Company, biktima de tiro ng Mercedes anoche. Aquí el report ni Emil Tuban. General Manager del planta de soft drinks siya kada biktima de tiro ali na barangay Mercedes anoche. Irido na kwerpo ang mga biktima. Identipikaw kung makandat si Stalin Rodriguez, General Manager del Pepsi Products, EL su driver, Untal Felipe Sosobrado Serrador, todo nativo de Ipil, Zamboanga, Sibugay. Alas 7 pasada del noche, tira con estos mga biktima aquí na San Isidro Street na barangay Mercedes. El dos desconocido persona riding in tandem, eskapayamunta na scooter ta usa gray hoodie jacket kun sombrero. Alas 9 del noche, pulisya imbita con el dos mga persona, liba na police station 4 na Kulianan para hacer investigasyon como mga persons of interest. Aklara dila nombre, larga kanila de espesya conducil entrevista kanila, inuay bastante ebidensya kontra kanila. El polis taspal investigasyon con este y procura saber el motivo del incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Debe según declara el gobierno na ciudad de Zamboanga el zero tolerance contra clase de mga violación de ley na ciudad de Zamboanga y todo clase de krimen. Es después que pueden notar cuántos mga vivientes de la ciudad que bien rampante todo clase de krimen aquí na ciudad donde maskin gun ban el mga matanza o insidente de tiro ta continua donde mga biktima hindi lang mga ordinaryo residentes. Tali también mga klase-klase de abuso na kamino itakaw sa trafiko que pwede lang asesin notar del mga otoridad. Mientras tanto, efectiva este día y implementa también mga compañía de producto petróleo el menguado na presyo de cada litro del gasolina na 55 centimo cada litro. 65 centimo na diesel y 90 centimo na cada litro de kerosene. Esta semana el primer rollback del producto petróleo este mes de mayo. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available,
Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo sitabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presensya de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El COMELEC apela na publiko chekyaan ay el registration status antes el día de eleksyon. Aquí el report. A mediante que mas aproxima ya el día de eleksyon, siendo na otro semana, el decidir magvivientes con quien el vota, nuevo líder del país y también lokalidad. El COMELEC ya apela otra vez con el mga votante que man verify anay o checkya el mga votante el estado del día registration status antes el mismo actual día de eleksyon. Puede asigun checkya por medio del Precinct Finders o puede también anda como Alita Cathedral donde el PPCRB na puede asistir con el mga votante. Este por causa, posible tiene asigun mga vivientes Filipino el bien quiere participar en eleksyon na Mayo 12 pero posible delisted ya o inactive ya el día estado después que no hay puede votar 2 seguiditos pasaw eleksyon kay resulta nakitada na lista del mga votante. Ino puede elevota na mismo día de eleksyon. Un oportunidad también asigun para puede mira si on the clustered presinto vota, siendo posible ya cambia por causa con el clustering del mga presinto por causa limitaw lang el automated counting machines o LACM.
Apenas tiene asigun cluster precinct number para también el mga votante plan niya kung quién ele quiere vota por medio del mga sample ballot kita contene na voters information sheet o VIS. Por medio de este, el queda asigun mas lehero ya el proseso de eleksyon ng mga clustered precincts. Yaristra el pag-asa con el 43 o 43 degrees Celsius heat index sa siyudad de Zamboanga ayer. Donde el forecast heat index para ese día alcanza también a 43 degrees. Asigun na pag-asa el alcanza pa este o más o menos 42 para 43. Siguro pag-asa posible este trend del calor del tiempo alcanza hasta na Lunes o semana na mismo día de eleksyon. El pag-asa tabla anticipa también alto, syempre calor del tiempo na siguiente semana. Mandatory drug test kada 3 meses tarikiri el LTFRB na mga chauffeur de PUVs. Taki el report ni Marites Espartero. El requiri el Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB kunal mga chauffeur del Public Utility Vehicle o PUVs el cada 3 meses mandatory drug test. Ese después mucho mga chauffeur del pasado Semana Santa na entero país el queda positibo na droga prohibido. Según kuna Regional Director del LTFRB 9, Tommy Makadindang, siguiendo tiene también mga bus driver y mga van driver, el queda positibo na droga aquí na rehiyon. Actually, mayroon sa atin pero hindi naman masyadong marami. Lahat ng region kasi mayroon din. Pero sa atin, hindi naman masyado marami. Actually, mandatory yan. In every region na every 3 months, may talaga. May mandatory drug testing. Yes, ginagawa yan kasi part of it. Kumbaga, hindi ka makapag-renew ng mga ibang mga requirements kung hindi ka makakuha ng mga test. Sa mga kasama, sa mga mga operators at drivers sa Region 9 po, na nakikiusap po kami na sa tuwing nalakbay po tayo, sana po ay tingnan po tayo. At saka huwag tayong mag-take na kung anumang pinagpapawal ng government kasi ayaw ng gobyerno ng ganyan. Debe asegun al mga driver na kondisyon el cuerpo y pensamiento si tamaneha, siguiendo vida el cosa sila takarga. Mientras tanto, asegun na kwantos mga chuper, mas ventaha syempre el implementaan sina, kay tiyan na mga chuper abusaw takeda sina kamino por kasa tausa kunal droga prohibido. El pone pa asegun na peligro el vida del mga pasahero si anzina el di ila trabaho, hasta el mga otro chuper kita ase bueno el trabaho taman umit. Amol ko del gobyerno jaton ma'am, may tako sa pwede ase ma'am. El problema alyel, yan tao sa kasi nagpere sila. Diba? Como kami, okay lang man. Mas bueno. Sí, mas bueno. Pero hindi to pwede ibita sa Sina, klase ma'am. Pwede man tukan, pero mas mucho talaga siyempre na droga. Mas bonito era sa Sina, ma'am. Kay elo de mas hindi tan droga, tandamay. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Este aga ya conducia orientation na mga mayores si mga tutor, teachers in preparasyon na bawat basa makabasa program del Department of Education DepEd. 20 día el término del programa que el principia na Mayo 8. Mas de 6,000 poblasyon de la eskwela donde mas de 2,000 asigun hindi pa tanto sabile. Pero aquellos mga no sabe pale mas de 1,000 amoya el entra na programa. Un maestra con 10 pata el manera de enseñanza dentro de 2 horas lunes hasta viernes. Asegura un mayores, bonito este programa de la agencia para poder ayudar ng mga bata, especialmente aquellos tan tormenta pa. Taman difícil hindi pa mansayang el ora na tiempo de bakasyon. Okay naman po ma'am, at least may konting kaalaman ng mga bata habang may oras po sila. Itong vacation. At marami ring salamat sa DepEd na may program na ganito. Konting tulong na naman sa mga tulad namin parents. Maraming po salamat sa mga program ninyo po. Maturuan ng mga bata, medyo mga mahihina ng magbasa. Tsaka para hindi nilang masayang ang oras po nila.
42 pamilya biktima de quema na Mercury Dad Tumaga yata está na covered court de la eskwela. El report di Emil Tuban. 42 pamilya mga biktima del quema alina Mercury Drive ayer tarde, taesta alina covered court na Tumaga Elementary School. Este mga biktima del quema ay pwede esta aquí na covered court de la eskwela hasta 3 para 4 días lang. Por eso ta espera lang sila con la asistencia del gobierno local para pwede sila planta otra vez di la mga casa y mientras tanto ay estay lang sila na di la mga pamilya si ay akabaya el plazo kanila el eskwela. So well actualmente no ya kita initial tabya kita dialogo or conversation junto con di aton barangay kapitan kita kuan ganit abla sikap ke pwede esta aquí hasta 3 para 4 dia no mientras tanto ta espera kita el asistencia del di aton gobierno lokal si pakilaya timodo el asistencia que dale con estos mga biktima ya queda del quema no el incendio que para pwede kita saber si hasta cuándo también sila el esta gataki. Pero initialmente tablagan el atong barangay kapitan si Kabjaki ke 3 to 4 days gani el kere ane esta ki para mientras tanto ta espera kita el resulta or el asistencia del local gobierno di ato. Ele abakwa para na covered court tiene 23 pamilya lang kaya los demás ta estaya na di ila mga pamilya. El barangay health worker siya anda alina evacuation center, italiba sila mga medisina, kaya ang mga records si ilay akabaya kema, italiba tamen mga maintenance ng mga senior citizens na lugar. Este mga biktima del kema ay pwede sila bira otra vez na di ila mga lugar, onde kema kay di ila man el propiedad. Si pwede man sila bira kay Chene de Esos di ila man también gayot el propiedad alya. So amo lang el manera kimodo el levanta sila no pakilaya sila prinsipya otra vez levanta el di ila kuan mga kadakwal kasa. Asingon kung kagawad Javier el mga biktima del quema ay manpail kaso kun untal Joshua Santos na kaso de arson. Después con este sila sospechaya quema con di ila casa y mandamay el mga bibientes na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya inaugura el commander del Western Mindanao Command Lieutenant General Antonio Navarrete junto con el Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran el nuevo JTF Central Liaison Facility alina Camp Enrile Malagutay ayer. Esta abrida del facilidad asigun para mas mejora con el di la coordinación del 6th Infantry Division na West Mincom y el di la logistical support para na Joint Task Force Central alina Central Mindanao. En area of responsibility pa también del West Mincom. Y ayuda a construir con la oficina amo el 54th Engineering Brigade. Bumbero ta preparaya para planta kaso arson con el persona quien ya quema con su casa iyaman umit 42 mga casa alina Tumaga. Sabi otra vez si Emil Tuban. El bombero ta preparaya para mampal caso de arson con el persona quien se quema su casa y mandamay el 42 mga casa alina Mercury Drive na barangay Tumaga ayer tarde. El mga biktima del quema ay anda alina estasyon del Bureau of Fire Protection para manpal kaso con este suspechao. Si base natin atong investigador, araw man proceed sila kina-estasyon diaton para man-file nila complaint para pwede sila man-subscribe within 36 hours before man prescribe el period diaton, no? So, para pwede man-inquest. Asin con el bombero tiene 42 mga casa el totally damaged y uno el partially damaged. Ya tiene problema el bombero na di la firefighting operation kay bien juta el camino y bien cerca el mga casa. El bombero declara fire under control después de 1 hora pero ya tarda man fire out kay tormento el lugar na di la operasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies que lleva el ulan na cuantos parte del ciudad. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you.
Cuando. Ayer, ese día, continua el testing and sealing del mga automated counting machines sa diferentes polling centers na syudad. Ayer tadali prioridad mag-eskwela na Lejanos Barrio, ese día, aquellos mag-eskwela que cerca ya poco ng pueblo, incluido ng mga island barangays. Mañana el distribuye también mag-automated counting machines na polling centers na mismo pueblo. Ese también el tiempo de testing and sealing del mga classrooms que el usa, el arregla, el mga silya, mesa, lo mismo mga lugar donde mga manifesto, mga watchers, waiting area del mga botante que el entra na presinto para vota. Yan ang eskwela iya prepara di la location map donde parisigi el mga botante para hindi man buyong si donde el classrooms entra para vota. Importante que sabe el precinct numbers para fronto anda vota. Además, mga pulis, soldado, kargado di ilang mga bag i otro galamiton, iasigi ng mga bangka para transporta kunal mga electoral board i-election paraphernalias na mga island barangays. The special testing and sealing, el mga makina, el pone na principal's office, ikoneste el visya mga pulis y soldado as akabay eleksyon. El sige también sila volve otra vez na mainland Zamboanga na retrieval del mga makina ng mga polling centers. Semehante sitwasyon na todo mga polling centers na entero syudad. Mga pulis y soldado, mga-eskwela o na mga-eskwela tavisya. Este para asigura que protegido el makina inuway quien puede mete uruba con este na eskwela. Na Domingo, el mga electoral board el anda na City Coliseum para saka el official ballots y mga forms que el usa na eleksyon na Lunes. El dateline Zamboanga taruga el buen salud y fuerza con todo personal del gobierno quien el trabaja na mismo día de eleksyon. Ojalá no hay cosa algún suceso el suceder na día de Lunes na eleksyon na mi ciudad de Zamboanga. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y este el de ato mga noticias para esta noche, Mayo 6, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.